Capítulo 61. Naturaleza séptimo. A veces el corazón ve lo que es invisible para los ojos. H. Jackson Brown, Jr. Ojos de color naranja brillante se abrieron lentamente a la luz de una nueva mañana cuando una mano de color caramelo se alzó para apartar el verde menta verde de flequillo. Un pequeño y lindo bostezo escapó de los labios de Fu cuando puso sus manos sobre su cabeza, extendiéndose sobre la cómoda esterilla de viaje que realmente no estaba hecha para dos personas, no es que alguna vez la detuviera. Se dio la vuelta un poco, esperando verla dormida, curiosa, con los ojos ondulados despiertos y mirándola. Sin embargo, Naruto todavía estaba profundamente dormido, una expresión pacífica en su rostro que estaba cubierta por unos pocos mechones rebeldes de cabello. Fu sonrió levemente mientras salía de la cama, sintiendo la pérdida de calor mientras su cuerpo desnudo saludaba el día. Se movió hacia la luz que entraba por una de las ventanas que Naruto había agregado gentilmente a la casa que habían venido a llamar hogar durante los últimos meses y con cada día empezaba a sentirse cada vez más así. Se tomó el sol agradablemente mientras recogía su ropa para el día, ignorando el hecho de que Naruto podía despertarse en cualquier momento y verla así. Con la ropa recogida, miró a su alrededor y sonrió con una suave sonrisa que usualmente se ocultaba bajo su máscara sin emociones mientras miraba la forma aún dormida de Naruto. Él había estado trabajando tan duro para entender a Nature Chakra recientemente, que volvería a la casa todas las noches y se tiraría en un montón exhausto. A veces ni siquiera iba tan lejos, lo que forzaba a Fu a salir y arrastrarlo de vuelta a su cama después de haberse quedado inconsciente. Mientras estaba allí, se dio cuenta de que últimamente se estaba haciendo cada vez más difícil ocultar sus emociones. O más exactamente, había empezado a dejar de ver la razón. Solía ocultar sus emociones como una forma de no dar satisfacción a la gente de Taki, la gente que la sujetaba y esperaba que fuera su arma obediente. No quería que vieran su dolor, su sufrimiento. No merecían verla débil o indefensa. Entonces, simplemente había olvidado cómo expresar sus emociones, qué significaban ciertas cosas o por qué se sentía de esa manera. Ella nunca lo había aprendido o se lo había perdido, al menos hasta que Naruto la había rescatado. Como una inundación que se precipita a través de una puerta destrozada, se sintió abrumada por las cosas que de repente se le permitió sentir y poder ver mientras viajaba con él y Shizuku. Naturalmente, para evitar sentirse abrumada, había intentado cerrar esa puerta, limitar lo que sentía, ponerse la misma farsa con la que había vivido porque era fácil, natural e instintivo. Sin embargo, con cada día que pasa pudo despertarse en el calor de su cama, con cada día que la trataba con una amabilidad que le resultaba extraña, con cada día que podía sentir su cuidado y preocupación por ella, esa máscara se hizo cada vez menos necesario. Incluso se encontró a sí misma sonriendo sin ninguna razón ocasional, simplemente sintiendo un calor penetrante a través de su ser. Parpadeó cuando se dio cuenta de que ya estaba en su destino, habiendo estado demasiado perdida en sus pensamientos para darse cuenta. Era una pequeña cascada que había encontrado después de viajar río arriba del río que pasaba perezosamente por la casa. Se vertió en un pequeño estanque que tenía un extraño bulto de tierra lisa como una isla emergiendo en el medio, casi como una pequeña plataforma. Sin embargo, ignoró eso mientras se deslizaba en las frías aguas, dejando escapar un suspiro de alivio mientras sacaban el calor de su piel y la liberaban del aire húmedo. No estaba segura de qué se trataba el lugar, pero la hacía sentirse excepcionalmente tranquila. Sereno incluso tal vez fue el suave y siempre presente ruido de la cascada. Después de todo, incluso si ella prefería olvidarse de su tiempo en Takigakure, todavía era una gran parte de su vida y el ruido de las cascadas tenía una innata sensación de familiaridad con respecto a la Jinchuriki de cabello menta. Tal vez fue el chakra de la naturaleza que impregnó el área. Si lo que Naruto tenía que decir significaba algo, y siempre lo era para Fu, era mucho más grueso aquí que en la mayoría de los lugares. Sin embargo, sus preocupaciones se desvanecieron cuando simplemente vagó por el agua, sin importarle el mundo por lo menos durante estos preciosos minutos. Los animales anormalmente grandes de la selva sabían que no debían acercarse a ella, lo había dejado muy claro durante sus primeros días aquí. Parecía que los animales respondían desfavorablemente a las grandes explosiones de Bihulu Chakra y los animales de este lugar extraño y salvaje parecían tener largos recuerdos, por lo que ella no tenía nada que temer. Al cabo de un rato, se acercó a la orilla del pequeño estanque, se sentó en las aguas poco profundas y respiró profundamente. Se concentró, tratando de recordar las lecciones que Naruto le había enseñado sobre cómo acceder a su espacio interior.
Todavía no estaba del todo acostumbrada y siempre estaba desorientada cuando emergió, pero sentía que era algo que tenía que hacer, especialmente después de ver lo fácil que Naruto se metía en su sello para conversar con sus inquilinos. Con otra respiración profunda, cerró los ojos y se imaginó a sí misma cayendo, despejando cualquier otro pensamiento que pudiera distraerla. Cuando sus brillantes ojos naranjas se abrieron de nuevo, casi se abrieron de par en par con sorpresa antes de que ella recordara dónde estaba y se calmara. La razón de su repentina preocupación era el hecho de que parecía estar cayendo, o al menos muy alto. De hecho, cuando miró hacia abajo, pudo ver una tierra indeterminable y genérica muy por debajo de ella. Ella imaginó que en realidad esta altitud sería de hecho muy peligrosa para su salud, pero en su mente, o al menos en su sello, no significaba nada. El aire era cálido donde se suponía que era delgado y frígido. Ni siquiera había un sol en el cielo. La luz parecía brillar desde alguna fuente indeterminable sobre ellos. Para mantenerse en el aire, tenía dos grandes alas insectoides que le eran familiares en este punto. Sin embargo, la diferencia era que ella no estaba acostumbrada a que parecieran tan reales. Por lo general, solo eran extensiones de su mortaja Biju, ahora, aunque eran alas reales, sólidas y doradas, que sobresalían de entre sus omóplatos. Zumbaban agradablemente mientras golpeaban hacia arriba y hacia abajo increíblemente rápido, creando una distorsión borrosa detrás de ella. Cambió su atención a lo que había entrado en el sello para ver, un enorme tornado que abarcaba gran parte de su visión cuando lo miró. Era extraño, aunque mientras un tornado era en su mayoría opaco debido a la velocidad de los vientos y los escombros que recogían, este era casi perfectamente transparente, solo un leve borrón del aire mostrando dónde estaba el límite ventoso. Otra peculiaridad fue la falta de ruido. Nunca antes había visto un tornado, solo los había visto en imágenes, pero se imaginaba que los vientos aullantes serían notorios. Aunque estaba perfectamente en silencio, ni siquiera susurraba mientras los vientos intensos seguían circulando de una manera caótica y extrañamente hermosa. La razón para el torbellino se hizo evidente cuando el zumbido constante de las alas mucho más grandes y mucho más feroces se hizo evidente cuando el Nanabi no Kabutomushi apareció por fin, montando las corrientes de aire de este lugar inexistente en 6 enormes alas doradas que gradualmente se volvieron más rojas. A medida que avanzaban hacia las puntas. Fu recordó la primera vez que visitó aquí, una semana más o menos después de establecerse en la isla con todos, recordando vívidamente lo increíblemente abrumada que se sintió al mirar a este insecto monolítico. Furu-chan. Has vuelto. Por supuesto, eso no había durado tanto tiempo una vez que llegó a comprender cuán infantil e incluso, se atreven a decirlo, amigable que era el Nanabi. Hola Choumei. Todavía la extrañaba, estar en el primer nombre con un ser que podría aplastarla con bastante facilidad, irónicamente, como si un insecto fuera libre. Por supuesto, eso no era nada en comparación con la inquietante sensación de que Choumei en realidad estaba haciendo pucheros hacia ella, el Nanabi ni siquiera tenía labios. O incluso realmente una cara. En cambio, el gigante híbrido rinoceronte escarabajo barra gusano resplandeciente tenía un extraño casco con forma de visera que parecía actuar como sus ojos. Ahí era donde miraba Fur para hablar de todos modos. Oh, vamos Furu-chan, llámame. Por favor. Fu no pudo evitar que le temblaran los ojos. Los seres de poder inconmensurable simplemente no debían actuar de esta manera. Hola, suspiró para sí misma, recordando las palabras de Naruto acerca de establecer una relación positiva con su inquilino. En el momento en que supuso que le dolería saber al menos la criatura de la que extrajo mucha fuerza. 7 de la suerte. Un pequeño estremecimiento pasó a través de su ser incluso cuando el Nanabi parecía casi zumbar de satisfacción. ¿Ves? ¿No es eso mucho mejor? Fu decidió no decir lo primero que se le vino a la mente entonces, permitiendo que el Nanabi continuara. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti Furu-chan? La Jinchuriki, de cabellos de menta, juró que podía ver una pizca de travesura en los ojos de Biju. Esta línea de pensamiento comenzaba a volverse improductiva. ¿Necesitas un consejo de amor para Naruto-san? En ese punto, Furu estaba seguro de que si Choumei tuviera cejas, se hubieran estado moviendo de una manera muy Jiraiya. No es que ella supiera cómo era Jiraiya. No, no es eso. Naruto me dijo que debería hablar más contigo, conocerte. Estaba contenta de que su mente fuera capaz de llegar a eso, la ayudó a combatir el rubor que amenazaba con aparecer. Bueno, lo esperaría de alguien que se lleva a nuestro padre. Él realmente es una persona maravillosa, tu Naruto-san, ¿no es así?
Fu se encontró sonriendo suavemente cuando un pequeño suspiro escapó de ella y de los labios de Nanabi. Otro pensamiento improductivo. Sí lo es. Ella parpadeó, atrapándose a sí misma después de darse cuenta de cómo había actuado, como una fangirl patética. Ella rápidamente reorganizó sus pensamientos. Bien entonces, ¿qué querías saber esta vez? Fu había entrado en su sello un par de veces antes, cada vez que decidía aprender algo nuevo sobre su inquilino. De ella descubrió que en realidad había mucho que ella podía relacionar con el Nanabi. Al igual que ella, el gran insecto se había visto obligado a desempeñar un cierto papel por necesidad, teniendo que convertirse en el pacificador entre su familia disfuncional y muy poderosa para que no causaran una destrucción masiva, algo que ella siempre había pensado que estaba en contra de los deseos de su padre, el sabio. Toda su personalidad se había moldeado en torno a ese papel a través de su vida en desarrollo, ya que se volvió inflable, despreocupada y despreocupada. Siempre tuvo como objetivo mantener la paz, lanzándose entre situaciones que de otro modo serían potencialmente peligrosas para evitar que sus hermanos luchen. Le había contado a Fu la época en que se había interpuesto entre una discusión entre los Achibi y los Kyuubi. Un movimiento desagradable pero necesario para que los dos Bihuru más fuertes no destruyan un país entero. Fu también había llegado a la misma conclusión que Naruto, que había un atributo vagamente femenino sobre el Nanabi que era difícil de precisar. Sin embargo, cuando se le preguntó, Choumei profesó que como seres de chakra no tenían un género verdadero, lo mismo que Kyuubi le había dicho a Naruto. Incluso si lo hicieran, Fu tenía la sensación de que le sería difícil pensar en el enorme insecto como hembra. Por supuesto, no hay falta de respeto hacia él. Quería preguntarte sobre tu forma. Choumei miró su cuerpo, casi como si solo lo observara por primera vez. Fue un comportamiento inocente como el que hizo que Fu encontrara al extraño y excéntrico insecto un poco entrañable. ¿Mi forma? Fu asintió rápidamente, sabiendo que si no mantenía la conversación en el camino, el Nanabi de alguna manera encontraría la manera de desentrañarla en una tangente. ¿Por qué los Bihuru se ven como lo hacen? ¿Por qué son tan diferentes? Fu casi podía ver los ojos inexistentes parpadeando en confusión detrás de la cara con forma de visera. Yo, no podría decir. Eso tiró a Fu por un momento. La Nanabi siempre había tenido una respuesta a sus preguntas, era parte de su personalidad confiada. La única persona que lo haría es el sabio, nuestro padre. Él fue quien nos hizo de esta manera cuando separó chakra del Jubi usando el Bambutsu Souzou. Fu asintió, lo sospechaba ella. Parecía extraño pensar que chakra tomaría naturalmente la forma de una tortuga cangrejo de 3 colas o un delfín caballo de 5 colas. O el sabio era un hombre muy extraño con una imaginación vívida o tenía algún plan subyacente a sus formas. Quizás decidió que estas formas se adaptarían mejor a nuestras personalidades una vez que estuviéramos formados, o pensó que desarrollaríamos ciertas personalidades con estas formas, honestamente no lo sé. Para ser sincero, el pensamiento nunca había cruzado realmente la mente de los Nanabis, como si hubiera pensado que no habría cruzado la mente de ninguno de los Bihuu. Así eran, como siempre habían sido, y estaban muy orgullosos de las formas que su padre les había dado. Especialmente el Kyuubi. Otra cosa, ¿por qué la diferencia en tu poder? Por lo que Naruto me dice que el Kyuubi es mucho más fuerte que el otro Bihuu, más de lo que debería indicar el número de colas. Era verdad, cuando se habían encontrado con Kirabi nuevamente, Naruto había sentido el poder oculto de la Chibi, comparándolo con lo que sentía en Fu para obtener una indicación del poder de las 8 colas. Estaba muy por debajo de lo que sentía por el zorro de 9 colas, la brecha en su poder era tan inmensa como aterradora. A pesar de esto, el Nanabi simplemente suspiró, de esa manera extraña y vibrante que Fu había llegado a asociar con el insecto. Eso es más fácil de responder. El sabio era un mortal, como usted, e incluso tan sabio como él, todavía estaba dominado por las opiniones de la época. El mundo existía en un sistema de señores feudales y campesinos, con todo el mundo respondiendo a un poder más alto que el suyo. Aparentemente hubo incluso un hombre conocido como un emperador al que todos respondieron, pero el alboroto de Jubi destruyó su capital y más tarde, la tierra que el sabio usaría cuando la luna fuera tomada de su reino. Dio paso a la época de enfrentamientos entre los clanes más allá de la muerte del sabio, ya que carecía de poder para que la gente pudiera recurrir. Fu asintió vacilante, fascinada por la historia de un tiempo pasado, pero esperando a que Nanabi lo expresara. El sabio pensó que si tuviéramos el mismo poder, solo lucharíamos para ver quién era el más fuerte, como cualquier humano o animal tiende a hacer.
No quería esto para su familia, incluso si no fuéramos de su sangre, así que se aseguró de que entendiéramos quién era el más fuerte de nosotros. Una jerarquía inherente e indiscutible para mantener la paz. Una vez más, esta era la creencia normal del término equilibrio de poder en esa era en particular. Fu casi pudo sentir la leve burla que superó las características inexistentes de Nanabi. Por supuesto, si hubiera sabido la arrogancia que le daría a Kur, el Kyuubi, entonces podría haberlo reconsiderado. Pero incluso el sabio no podría prepararse para todo lo que supongo. Fu levantó una ceja allí, sintió como si Choumei casi hubiera dejado escapar el nombre del Kyuubi, algo que Naruto tenía curiosidad por algún tiempo. ¿Por qué tienes tanto miedo de decir el nombre del Kyuubi? Ella era genuinamente curiosa, no había nada que los Kyuubi pudieran hacer al respecto, atrapada dentro de Naruto como lo estaba él. El Nanabi en la otra mano simplemente dejó escapar una risa triste. Irónicamente, por la misma razón. La brecha de poder entre él y Gyuki es inmensa. Ninguno de nosotros podría esperar derrotarlo solo. Por sí mismo, el Kyuubi es casi la mitad de la fuerza de nuestro progenitor. Esa es la razón por sí sola. Temer enojarlo. Si crees que estoy a salvo dentro de ti, entonces estás equivocado, Biju. No pensamos en el tiempo de la misma manera que tú en Ningen. Somos eternos, inmortales, y lo más importante, no lo olvidamos tan fácilmente. Fu solo asintió en comprensión, porque sabía que no entendía. Ella no podía ver las cosas desde una perspectiva tan diferente, porque era humana. Gracias. El Nanabi solo zumbó apreciativamente haciendo que Fu sonriera levemente. Incluso con el comportamiento un poco infantil, comenzaba a disfrutar de estas visitas. Por lo que Naruto le contó sobre sus propios inquilinos, uno en particular, podría ser mucho peor. Fu se sintió afortunada de que ella estuviera tan controlada como ella, de lo contrario, podría haber golpeado y golpeado a Tayuya cuando abrió los ojos para ver su cara tan cerca de la suya. Podía ver las motas individuales de oro que ahora salpicaban permanentemente sus iris de chocolate. Fue una especie de reacción a lo cerca que había sucumbido a Nature Chakra. Fugme Minty, estabas completamente fuera de esto. Pensé que te habías dejado inconsciente o algo así. Fu solo hizo una mueca, sabiendo que ninguna cantidad de tiempo la acostumbraría a la forma en que Tayuya hablaba. Tu preocupación es apreciada. Tayuya solo gruñó. Fu sabía que le molestaba a la chica lo poco que reaccionaba a su personalidad áspera. La pelirroja retrocedió, nadando de nuevo en la piscina, haciendo que Fu se diera cuenta por primera vez de que también estaba desnuda. ¿Por qué estás aquí? Tayuya levantó la vista de donde había estado chapoteando ociosamente el agua. Al igual que un niño podría hacer, razonó Fu. ¿A qué mierda te refieres? Este no es tu baño privado, majestad. Fu solo levantó una ceja ligeramente una vez más, notando la obvia molestia que su pequeña reacción le dio al antiguo Otoku no Ichi. No, quise decir ¿por qué sigues con nosotros? ¿Con Naruto? Tayuya se burló de la chica antes de apartar la mirada, sorprendiendo a Fu con lo sorprendida que había aparecido, incluso había los más débiles indicios de un sonrojo en la nariz de la chica. La pelirroja se hundió un poco en el agua hasta que su boca estuvo debajo de la superficie, haciendo que su largo cabello se extendiera. Fu tuvo que admitir que estaba algo celosa del cabello naturalmente largo y suelto de la chica. En su tiempo de viaje con Naruto, el suyo también había crecido, pero siempre lo cortaba, no le gustaba cómo se veía mucho tiempo. Blub. Fu de nuevo levantó una ceja cuando Tayuya murmuró algo debajo del agua, solo saliendo amortiguado y distorsionado. Lo siento, no pude captar eso. Tayuya miró a Fu por un momento antes de mirar hacia abajo con el ceño fruncido, resurgiendo ligeramente del agua. Me gusta, está bien. En ese momento Fu realmente parpadeó sorprendido. Afortunadamente, Tayuya, que todavía estaba mirando hacia el agua, la extrañaba como si ella deseara que simplemente la tragara. Me gusta viajar con ustedes, es divertido. Una vez más, la pelirroja se hundió en el agua, el rubor comenzó a extenderse desde el puente de la nariz hasta el resto de su cara. Naruto le había advertido que la experiencia cercana a la muerte podría haber cambiado. Tayuya mordió esto era otra cosa. ¿Divertido? Fu estaba estupefacto. Ella nunca hubiera imaginado a Tayuya actuando de esta manera. Las dos imágenes simplemente no encajaban en su cabeza e incluso ahora estaba empezando a causarle un dolor de cabeza. ¿Sí, de acuerdo? Nunca he tenido esto antes, ¿de acuerdo? Friends en Street. Es raro, pero de una manera bastante buena. Fu no pudo contenerse más, sus ojos se ensancharon más y más en sorpresa. Esto no podría ser Tayuya.
Esta pelirroja ruborizada y tímida no podía ser tan sarcástica, volátil, mal hablada, bueno, todavía tenía esa parte, pero no podía ser la misma persona. De repente, la cabeza del antiguo Oto Kunoichi se disparó mientras estaba de pie en las aguas poco profundas, sin importarle el agua que corría por su cuerpo desnudo. Si le dices a alguien que dije toda esa mierda y te mataré, tienes esa bichita. Con eso, la pelirroja salió corriendo hacia la casa, agarrando su ropa en el camino mientras Fu seguía sentada allí, mirando hacia adelante sin comprender. Finalmente, dejó escapar un suspiro de alivio, ese comentario final la había tranquilizado de que su amiga temperamental todavía estaba allí, había estado preocupada por un momento. Fu estaba frustrada, incluso a través de su actitud calmada y sin emociones, ella lo admitiría. Incluso Tayuya, tan empáticamente muerto como ellos vienen, podría notar que algo estaba mal en ella mientras corría a lo largo del día. La razón fue debido a Naruto, o la falta de ella. A lo largo de todo el día había estado buscando a la rubia sorprendentemente esquiva. Sin embargo, ella se había despertado y él se había ido, él no había estado en la casa todo el día, Aku y Tayuya no lo habían visto y no estaba encima de una de las muchas espinas que entrenaban su quietud. Al final del día, cuando el sol comenzaba a caer perezosamente el horizonte, sintió como si hubiera buscado en toda la isla. Finalmente, cayó en un montón agotado en la estera de viaje en su habitación, deseando que Naruto mejorara su Bambutsu Souzo para poder crear un futón que no tuviera la textura y la consistencia de la roca. Miró hacia el techo, el mismo techo al que había estado mirando todas las noches y mañanas durante los últimos 5 meses. Ella pensó que Naruto tenía que volver y dormir en algún momento para que ella lo esperara. Sin embargo, no se dio cuenta de lo agotada que estaba de correr todo el día y, antes de darse cuenta, estaba dormida. Sin embargo, no pudo durar mucho, ya que se despertó un poco más tarde, su frente se contrajo ligeramente por el ruido que la había despertado. Una rápida mirada a su lado confirmó que la noche había caído y que la luna ahora colgaba de manera segura en el cielo, grande y blanca y redonda como estaba. Entonces su frente se torció de nuevo cuando el mismo ruido de raspado se hizo evidente desde algún lugar por encima de ella. Ella suspiró, pensando que algún animal había logrado subir al techo otra vez, antes de saltar por la ventana y subir a la azotea de la casa. Casi se quedó boquiabierta indignada cuando vio a la misma persona con la que había estado corriendo y que simplemente se encontraba allí, mirando las estrellas. ¿Naruto? El rubio miró a su alrededor, ligeramente sorprendido de encontrar a alguien más en el techo, pero se relajó cuando vio que era solo Fu, sonriendo levemente a su amigo. «Hey Fu». Se deslizó levemente sobre el techo haciendo que Fu alzara una ceja, divertida, considerando que ya había un montón de techo para que ella se sentara. Con un pequeño suspiro cansado, pero divertido, Fu se acercó y se sentó en el lugar que Naruto hizo para ella. «Supongo que has estado aquí todo el día, ¿entonces?» Fu no se habría sorprendido, aunque sonaba como una de esas situaciones que solo ocurrirían en algunos gag manga. Naruto solo se frotó tímidamente la cabeza, sonriendo mientras metía la mano en una de sus bolsas, sacando un pergamino de aspecto normal. En realidad, fui al continente. Fu miró alrededor, un poco confundido por eso. Ella no había pensado que Naruto se iría de la isla en absoluto durante su entrenamiento, especialmente considerando la posibilidad de que pudiera ser reconocido. ¿Sabes? Sigo fastidiando cuando trato de hacer los futones, así que pensé que iría a comprar algo, aún nos queda algo de dinero de viajar con Tsunade después de todo. Fu se quedó en silencio por un momento, sin saber qué decir antes de que finalmente una risita pequeña y un poco triste se escapara de sus labios. ¿Por qué? Naruto miró a su alrededor, notando que Fu estaba mirando hacia adelante, hacia el bosque, con su cabello cayendo sobre sus ojos. ¿Por qué eres tan desinteresado todo el tiempo? Ahora fue Naruto quien fue lanzado a dar una vuelta, inseguro de lo que le había sucedido a su amigo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Fu se volvió hacia él. Naruto se sorprendió al ver una sola lágrima rodando por su piel oscura, fuertemente contrastada por la luz de la luna, refractándola hasta que parecía un diamante líquido. ¿No sabes que hoy es tu cumpleaños? Naruto parpadeó una vez, luego 2 veces, antes de mirar hacia abajo con el ceño fruncido. Se habían separado de Tsunade en algún momento de febrero, luego llegó el mes en el país de las olas, el tiempo que pasó recuperándose del incidente en Konoha, los 2 meses de búsqueda antes de cruzar Kirabi y, finalmente, los 5 meses que habían pasado en la isla. Eso los pondría en octubre. Sería alrededor de su cumpleaños. Yo, supongo que lo es. Ni siquiera lo había pensado.
Fu se secó la lágrima de su mejilla, suspiró irritada por un momento antes de detenerse, aparentemente pensando lo mejor mientras se reía entre dientes otra vez. Debería haber adivinado que algo así no te importaría. Naruto frunció el ceño otra vez, notando el tono genuinamente decepcionado en la voz del otro Jinchuriki que lo confundió. Fu rara vez mostraba tanto su lado emocional. No es que no importe, Naruto frunció el ceño mientras trataba de poner sus pensamientos en palabras mientras Fu miraba a su alrededor, curioso. Cuando era joven, mi cumpleaños significaba otra cosa. Era el día en que Yondai me derrotó a los Kyuubi. A veces, el Hokage vendría y tendríamos ramen juntos, pero aparte de eso, nunca significó nada más. Luego, en el templo, simplemente me olvidé de eso, los cumpleaños no eran realmente celebrados. Eran solo otro día. Levantó la vista, notando que Fu todavía lo estaba mirando con una expresión indescifrable, casi como si ella estuviera tratando de resolver algo. Oh. Una vez más, ese tono decepcionado que había confundido completamente a Naruto. Quiso decir lo que dijo, su cumpleaños había perdido mucho tiempo para él. ¿Por qué? Esta vez, Fu pareció sorprenderse mientras miraba hacia otro lado, pero no antes de que Naruto notara el rubor corriendo por su rostro. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando se dio cuenta de algo que lo había estado molestando en el fondo de su mente desde que comenzó esta conversación. Lo siento, Fu, ¿esto es porque nunca pregunté cuándo era tu cumpleaños? Hizo una mueca, al darse cuenta de que había estado viajando con Fu durante casi 3 años, definitivamente ya lo habría perdido al menos 2 veces. Sin embargo, Fu se volvió hacia él otra vez, todos los rastros del rubor desaparecieron cuando ella lo miró con incredulidad, sorprendida incluso. ¿Ese es tu primer pensamiento? ¿Todo esto y tu primer pensamiento todavía es sobre alguien que no sea tú? Naruto solo parpadeó, genuinamente no entendiendo cuando Fu miró hacia abajo, otra expresión ilegible que estropeaba sus rasgos. Son momentos como estos los que me hacen preguntarme por qué he merecido siquiera estar cerca de alguien tan puro como tú. Esta vez Naruto reconoció la expresión y el tono de su voz. Era la misma mirada que tenía Aku después de haber sido revivido. Una completa falta de fe en sí misma, una pérdida de esperanza. Fu ni siquiera pudo terminar su pensamiento antes de que encontrara unos brazos cálidos y fuertes que la rodeaban, empujándola hacia adelante en un abrazo apretado pero cómodo. No digas eso Fu, nunca dudes de por qué estás conmigo por favor. Fu solo podía tragar con los ojos abiertos como la pura sinceridad y emoción en la voz de la rubia. Eres mi amiga, una de las más antiguas y más preciosas. Viajo contigo porque quiero, una risita ligera escapó de su garganta, que aún estaba llena de emoción cuando la abrazó ligeramente más fuerte. Mira, no soy tan puro como crees, soy egoísta. Soy egoísta por querer amigos, por querer compañía y por la calidez que me brinda. Si fuera desinteresado como tú, pensé que seguiría este camino que he elegido solo. Soportar su peso sobre mis propios hombros, pero no quiero. Fu todavía estaba sorprendida en el silencio, sin saber qué hacer ya que estaba atrapada en los brazos de Naruto. Naruto, la rubia finalmente se retiró, con una suave sonrisa en su rostro que Fu no podía mirar, prácticamente sintiendo el intenso calor en sus mejillas mientras miraba hacia otro lado. Su corazón palpitaba de una manera que no entendía, pero que tenía una sospecha furtiva. Ella lo había leído bastante en sus libros. Solo recuerda eso para mí, bien, Fu. La chica de cabello menta solo pudo asentir. Era todo lo que ella confiaría en ella para hacer. Naruto solo suspiró aliviado, la mirada despectiva en el ojo de su amigo se había ido. Fue reemplazado por confusión confusa, pero eso no era el punto. Entonces, ¿qué provocó todo esto de todos modos Fu? La niña estuvo en silencio por unos momentos más antes de darse cuenta de que Naruto incluso había preguntado algo. Ah, sí. Alcanzó detrás de ella, sacando un pergamino similar al que Naruto tenía que contenía los futones y lo sostuvo vacilante en su mano. Ese Shizuku y yo estábamos planeando esto antes de que ella, y durante el año con Tsunade, tu cumpleaños fue el día en que Shizune perdió el rastro de Tsunade y tuvimos que ir a buscarla. Naruto obtuvo una suave sonrisa melancólica ante eso, recordó ese día con cariño. Terminaron buscando en 3 ciudades diferentes antes de encontrar a Tsunade desmayado en medio de los escombros que una vez había sido un casino. Levantó la vista de nuevo, dándose cuenta de que Fu todavía estaba mirando el pergamino en sus manos, trazando suavemente un dedo sobre él. Esta ha sido la primera oportunidad de celebrar tu cumpleaños, así que quería darte esto.
Suavemente, casi con reverencia, empujó su chakra en la matriz de sellado del pergamino antes de atrapar lo que emergía de la columna de humo resultante. Naruto solo podía mirar el regalo en su mano. Un hilo negro de aspecto delgado pero fuerte que une 6 cuentas de magatama blancas idénticas. Cuentas que reconoció muy bien. Son esos. Fu solo asintió con una pequeña sonrisa de complicidad, enrollando ociosamente el hilo del collar alrededor de su dedo. Son las cuentas con las que realizaste el Bambutsu Souzou por primera vez. Pensé que serían significativas, así que cuando me pediste que las eliminara, las guardé e hice esto. He estado esperando una oportunidad para dártela. Pero antes de ahora nada parecía apropiado. Naruto solo asintió mientras aceptaba el regalo, sintiendo la suave textura de las cuentas que había creado con su propio chakra. Él podría haber jurado que murmuraban ligeramente ante su toque, como si recordara la presencia de su creador. Te gracias Fu. Lo deslizó sobre su cabeza lentamente, sonriendo mientras las frías cuentas rozaban su cuello desnudo. Sin embargo, levantó la vista, con un toque de preocupación en sus ojos mientras miraba a su amigo escudriñando la nueva adición a su atuendo. Pero no tengo nada para ti. Fu solo sonrió ligeramente, los pensamientos negativos que antes estaban ausentes de su mente por una vez. Ese no es el punto, Naruto, este es tu cumpleaños. Es un día en el que puedes ser un poco egoísta. Naruto solo sonrió, un indicio de determinación apareció detrás de sus ojos. Entonces, ¿cuándo es tu cumpleaños? Vaciló por un momento mientras la tristeza regresaba a los orbes naranjas de Fu, preguntándose si había dicho algo malo. No lo sé, nunca me lo dijeron. Se calló cuando sintió su mano agarrada por la ligeramente más grande de Naruto. Era como si intentara proyectar directamente su calor hacia ella por el contacto. Entonces, ¿por qué no hacerlo hoy? Los ojos de Fu se ensancharon antes de que su expresión se suavizara. Allí Naruto fue otra vez, tratando de que todo fuera sobre alguien más, nunca él mismo. Sin embargo, ¿quién era ella para ir en contra de los deseos de su amiga, especialmente en su cumpleaños? Eso suena bien. Realmente lo hizo. Lejos de la indiferencia de Naruto hacia su cumpleaños, Fu nunca había experimentado cómo podría ser. Cosas como esas habían sido consideradas irrelevantes para su entrenamiento y crecimiento como Jinchuriki, por lo que probablemente habían sido descartadas. Después de todo, se suponía que las armas no tenían nada que celebrar. Sin embargo, casi de inmediato Naruto frunció el ceño, haciendo que Fu sonriera suavemente ya que ella ya había adivinado lo que estaba pensando. Pero todavía no tengo nada para ti. Por un momento, Fu estuvo a punto de amonestarlo ligeramente como una broma, pero se quedó sin aliento cuando las nubes sobre ellos se separaron ligeramente, dejando que parte de la luz de la luna cayera y los bañara a ambos por un momento fugaz. El brillante cabello dorado de Naruto se iluminó cuando la luz plateada aparentemente le dio una nueva vida a su forma. Su boca se movió silenciosamente por un momento como una vez más, esa extraña y maravillosa sensación pasó por su pecho, apretando su corazón. Entonces, ¿podría pedir algo? Naruto asintió de inmediato y solo con la vista hizo que Fu se riera. No lo hizo, ya que habría arruinado el momento. Sin embargo, entendió que en ese mismo momento probablemente podría haber pedido cualquier cosa en el mundo, y Naruto habría tratado de obtenerla por ella. Demonios, ella podría haber pedido la luna y él probablemente habría tratado de sacarla del cielo como la persona tonta, pero maravillosa que era. Fu. Naruto parecía inseguro cuando se inclinó hacia adelante, acercando sus cuerpos. Sin embargo, él se quedó en silencio cuando ella le puso una mano en el hombro y otra en la mejilla. En este momento Fu no era ella misma. Fu no era impulsivo, romántico o emocional de esta manera. Sin embargo, en este momento no podía importarle menos cuando sus caras se acercaron, finalmente se unieron cuando sus labios se encontraron con los de él. Duró solo unos segundos, pero para Fu podría haber durado toda una vida. Gracias. Su voz era apenas un susurro pero eran lo suficientemente cerca que Naruto no la oyó. Finalmente, el momento pasó y ella retrocedió, con un suspiro tranquilo y satisfecho colgando de sus labios mientras levantaba una mano para tocarlos ligeramente, como si todavía pudiera sentir el suave contacto. No estaba segura de lo que estaba pasando por la mente de Naruto en ese momento, pero por una vez en su vida, por una vez en el corto tiempo que lo conocía, a Fu no le importaba lo que pensara Naruto. Ella era genuinamente feliz. That's it, friend?